Mi gerente del banco me llamó. Señora Morales, ¿de verdad es usted la que está en el lobby con su hijo? Le respondí. ¿Qué quiere decir? Está aquí con una mujer que se ve exactamente como usted, tratando de transferir sus 3 millones a una cuenta en el extranjero. Pensé que debía llamarla. Cuando llegué y vi con quién estaba, mi mundo se desplomó. Comenta desde dónde nos ves y suscríbete para mantenerte conectado. Me llamo Elena Morales, tengo 54 años y hasta hace una hora creía que tenía una familia que me respetaba. Qué ingenua fui. Mi hijo Rodrigo, de 32 años, estaba sentado en el elegante sofá del banco junto a una mujer que era mi vivo retrato. Misma altura, mismo cabello castaño, mismas facciones, solo que ella tenía 20 años menos. «Mamá», murmuró Rodrigo cuando me vio entrar. Su cara se puso del color de la leche cortada. «Esto no es lo que parece». «Claro que no», pensé. «Seguramente estás aquí por casualidad con mi doble tratando de robar mi dinero». ¡Qué coincidencia más extraordinaria! Señora Morales, el gerente, señor Mendoza, se acercó nervioso. Esta señorita presentó su identificación como usted, pero algo me pareció extraño. Por eso decidí llamarla. Miré a la mujer. El parecido era inquietante. Mismo tipo de rostro, misma estructura ósea, incluso la misma manera de caminar. Pero lo que realmente me impactó fue que llevaba exactamente la misma ropa que yo había usado la semana pasada para firmar unos documentos. Mi vestido azul marino, mis zapatos negros, incluso mi collar de perlas. Era como ver a una hermana menor vestida para imitarme. «¿Cómo te llamas?», le pregunté directamente. Ella me miró con una sonrisa que hubiera sido encantadora si no hubiera estado tratando de arruinarme. «Carmen Rivera, soy amiga de Rodrigo». Amiga. ¿Qué palabra más interesante para describir a una cómplice de fraude? «Rodrigo», dije con esa voz que usaba cuando era niño y rompía algo. «Explícame por qué tu amiga se parece tanto a mí y está intentando acceder a mis cuentas bancarias». Mi hijo se retorció en el asiento como un pez fuera del agua. «Mamá, ¿podemos hablar en privado?» «Absolutamente no. Señor Mendoza, ¿podría explicarme exactamente qué documentos presentaron?» El gerente consultó sus papeles. «Una orden de poder legal firmada por usted, autorizando a su hijo a manejar sus cuentas». Y ella, señaló a Carmen, presentó una identificación a su nombre, pero con su fotografía. Una identificación falsa con su cara. El nivel de planificación que esto requería me dejó sin palabras. No era un impulso, era una conspiración. «Rodrigo, ¿desde cuándo conoces a Carmen?» «Mamá, por favor». «¿Desde cuándo?» Mi voz cortó el aire como un cuchillo. 8 meses, murmuró. 8 meses, justo después de que papá muriera y yo heredara todo. ¡Qué timing tan conveniente! Carmen finalmente habló. «Señora Morales, creo que hay una confusión. Rodrigo me pidió que lo acompañara hoy para hacerte pasar por mí y robar mi dinero», terminé. «Sí, entiendo perfectamente la confusión». El silencio en la oficina era tan espeso que se podría cortar con un machete. Miré a mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El joven al que mandé a la universidad trabajando dobles turnos. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera el obstáculo en su camino hacia la riqueza. «Señor Mendoza», dije finalmente, «quiero congelar todas mis cuentas inmediatamente. Nadie, absolutamente nadie, puede acceder a mi dinero sin mi presencia física y mi identificación real». «Mamá, no puedes hacer eso». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Tengo gastos, responsabilidades». «¿Qué responsabilidades? ¿Pagarle a tu novia por su actuación?» Carmen se rió nerviosamente. «Señora Morales, creo que está malinterpretando». La miré fijamente. «Carmen, querida, ¿cuánto te está pagando mi hijo por esto? Porque debo decir que tu trabajo de imitación es impresionante. El maquillaje, la ropa, incluso copiaste mi forma de caminar. Muy profesional». Sus mejillas se pusieron rojas. «Bingo». «Rodrigo», dije, volviendo mi atención a mi hijo, «tienes exactamente 5 minutos para explicarme cómo planeabas usar mis 3 millones. Y más te vale que sea una explicación muy, muy buena». Pero mientras esperaba su respuesta, una pregunta más inquietante comenzó a formarse en mi mente. Si había llegado tan lejos como para contratar a una doble, ¿qué más había estado planeando? La explicación de Rodrigo fue patética. Balbuceó algo sobre inversiones urgentes
y oportunidades que no podían esperar, como si yo fuera una anciana senil que se tragaría cualquier cuento. ¿Inversiones?, pregunté, cruzando mis brazos. ¿En qué exactamente? Es complicado, mamá. Criptomonedas, bienes raíces. Carmen tiene experiencia en estos temas. Por supuesto que la tiene, pensé. Seguramente también tiene experiencia en estafas piramidales y venta de puentes. Carmen intentó ayudar. Señora Morales, el mercado está muy volátil ahora. Hay que actuar rápido o se pierden las oportunidades. ¿Sabes qué es lo único volátil aquí?, le respondí. Mi paciencia. Señor Mendoza tosió incómodo. Señora Morales, ¿quiere que llame a seguridad? Todavía no, dije, sin quitar los ojos de Rodrigo. Primero quiero algunas respuestas. Me acerqué a Carmen y la estudié más detenidamente. El parecido era inquietante, pero ahora que la tenía cerca, podía ver los detalles que la delataban. Su nariz era ligeramente más pequeña, probablemente por cirugía. Sus manos eran más suaves, sin las manchas de edad que yo tenía. Y sus ojos no tenían las líneas de expresión que vienen de 54 años de vida. Carmen, ¿qué edad tienes realmente? 32, respondió automáticamente. Luego se dio cuenta de su error. La misma edad que Rodrigo. ¡Qué casualidad! Y déjame adivinar, continué. ¿Eres actriz? Su silencio fue respuesta suficiente. Rodrigo, dije, volviéndome hacia mi hijo, ¿cuánto le pagaste por todo este entrenamiento para imitarme? Mamá, no fue... ¿Cuánto? 5,000, murmuró Carmen. Rodrigo le lanzó una mirada asesina. $5,000. Para entrenar a una mujer que ya se parecía naturalmente a mí, para que fuera mi copia perfecta. Mi propio hijo había gastado $5,000 planificando robarme. Interesante inversión, comenté. ¿Y cuánto esperaban sacar de mis cuentas hoy? Rodrigo se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Todo. ¿Todo? Los 3 millones. Era para mudarnos al extranjero. Empezar de nuevo. La audacia me dejó sin aliento. No solo querían mi dinero, querían desaparecer con él. ¿Y yo qué?, pregunté. ¿Qué pasaría conmigo después de que ustedes se fugaran con mi herencia? Carmen y Rodrigo intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Habíamos pensado, comenzó Carmen. ¿Qué habían pensado? Mi voz se volvió peligrosamente suave. Que tal vez no lo notarías inmediatamente, terminó Rodrigo. Que tendrías suficiente en otras cuentas para vivir cómodamente. Ah, qué considerados. Robarme todo pero dejarme suficiente para sobrevivir. Rodrigo, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Él me miró esperanzado, como si finalmente fuera a mostrar comprensión maternal. No es el dinero, es que subestimaste completamente a tu madre. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Había estado grabando toda la conversación. Quiero decir, hijo mío, que acaban de confesar un intento de fraude, suplantación de identidad y robo a gran escala. Todo grabado con audio perfecto. Carmen se puso pálida. Eso no es legal. En este estado sí lo es, querida. Una sola parte puede grabar cualquier conversación de la que forme parte. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Mamá, borra esa grabación. No, bórrala ¿O qué? Lo desafié. ¿Vas a obligarme? ¿Aquí, en un banco lleno de cámaras de seguridad y un gerente como testigo? La desesperación en sus ojos era casi patética. Casi. Mamá, soy tu único hijo. Eres mi único hijo que intentó robarme, corregí. Hay una diferencia importante. Señor Mendoza se aclaró la garganta. Señora Morales, ¿desea presentar cargos? Miré a Rodrigo, a este hombre que había crecido en mi vientre, que había alimentado con mi leche, que había consolado cuando tenía pesadillas. El hombre que acababa de destrozar cualquier confianza que había tenido en él. Todavía no, dije finalmente, pero quiero saber algo más. Me volví hacia Carmen. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con mi hijo? 6 meses, respondió nerviosamente. ¿En el apartamento que yo le ayudé a pagar? Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Y durante esos 6 meses, has estado practicando ser yo? ¿Estudiando mis gestos, mi forma de hablar, mis costumbres? Carmen asintió lentamente. ¿Sabes qué, Rodrigo?, dije, volviéndome hacia mi hijo. Tu plan tenía un defecto fundamental. ¿Cuál? Asumiste que soy una vieja tonta que no se daría cuenta de que su propio dinero había desaparecido. La verdad era más compleja.
La verdad era que había sospechado algo durante meses. Rodrigo había estado haciendo preguntas extrañas sobre mis finanzas. Había insistido en que le diera acceso a mis cuentas por seguridad. Había comenzado a tratarme como si fuera una carga en lugar de su madre, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rodrigo, con una voz que sonaba como la del niño asustado que una vez fue. Sonreí, pero no era una sonrisa maternal y cálida. Era la sonrisa de una mujer que acababa de darse cuenta de que tenía todas las cartas en sus manos. «Ahora, hijo mío, vas a descubrir qué tan inteligente es realmente tu vieja madre». Esa noche, en mi apartamento, estudié la grabación como si fuera un detective analizando evidencia, lo cual, supongo, era exactamente lo que estaba haciendo. Rodrigo había dicho, habíamos pensado varias veces, plural, como si hubiera más personas involucradas en este plan además de él y Carmen. Interesante. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, necesitamos hablar». «Ah, ¿ahora quieres hablar?». Dejé que el sarcasmo goteara de mis palabras como miel venenosa. «¡Qué sorpresa! Por favor, Carmen y yo cometimos un error». «Un error», repetí, como cuando se te olvida comprar leche, no como cuando planeas durante 8 meses robar a tu madre. Podemos arreglar esto. Devolver el dinero de la cirugía, romper el poder legal falso. «Rodrigo, querido», lo interrumpí, «ese dinero ya no es el problema». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que he estado pensando. ¿Cómo conseguiste $5,000 para entrenar a Carmen? Tu trabajo como vendedor de autos usados apenas te alcanza para vivir». Silencio. Un silencio muy revelador. «¿Rodrigo?». «Yo tomé prestado». «¿De quién?». Más silencio. «Hijo, si no me dices la verdad, esta grabación va directo a la policía». «De tío Miguel», murmuró finalmente. «Mi hermano Miguel, el que siempre había tenido problemas con el dinero, el que había perdido su casa en apuestas, el que había estado pidiendo préstamos desde que papá murió. ¿Miguel te dio $5,000? ¿De dónde los sacó?». «No exactamente». «¿Qué significa no exactamente?». Él también iba a recibir una parte, cuando consiguiéramos el dinero, y dijo que había conseguido el dinero inicial de otro proyecto anterior». «No exactamente». «¿Qué significa no exactamente?». Él también iba a recibir una parte, cuando consiguiéramos el dinero. Por supuesto, una conspiración familiar. «¿Qué parte, Rodrigo?». «Un tercio. Un tercio de 3 millones. $1 millón para mi hermano, que probablemente había sido el cerebro detrás de todo este plan». «¿Y qué pasaría con el resto?». «Un tercio para Carmen por sus gastos y riesgo. Un tercio para mí». «Qué organizados. Habían dividido mi herencia como si fuera una pizza». «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», pregunté. «¿Qué?». «Que ninguno de ustedes se preguntó si yo tenía otros planes para ese dinero». «¿Qué otros planes?». Sonreí, aunque él no pudiera verme. «Eso, hijo mío, es información que tendrás que ganar». Colgué antes de que pudiera responder. Lo siguiente que hice fue llamar a mi abogado, señor Vázquez. Era tarde, pero él había sido amigo de mi esposo y había manejado el testamento. Si alguien podía ayudarme a entender mis opciones legales, era él. «Elena», respondió después del segundo timbre. «Es tarde. ¿Todo está bien?». «Diego, necesito tu ayuda. Mi hijo acaba de intentar robarme $3 millones». Hubo una pausa. «¿Estás hablando en serio?». «Completamente. Tengo grabaciones, testigos, evidencia, todo. Ven a mi oficina mañana a las 9. No hables con nadie más sobre esto hasta entonces». Ya colgué a Rodrigo cuando me preguntó por mis otros planes. ¿Fue un error? Diego se rió. «No, Elena, creo que fue perfecto. Ahora está pensando en qué más sabes, qué más has descubierto. Los criminales siempre se delatan solos cuando están nerviosos». Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza. La vista de la ciudad de noche siempre me había relajado, pero esta vez me ayudó a pensar con claridad. Rodrigo, Carmen y Miguel habían subestimado completamente a la viuda vulnerable. Habían asumido que sería una víctima fácil, una mujer mayor devastada por la pérdida de su esposo, fácil de manipular. Error número 1. No soy vulnerable, soy astuta. Error número 2. No estoy devastada, estoy libre. Error número 3. No soy fácil de manipular, soy imposible de manipular. Mi esposo,
que en paz descanse, me había dejado bien posicionada financieramente. Pero también me había dejado algo más valioso. Una red de contactos profesionales que habían sido sus socios durante años, abogados, contadores, investigadores privados, gente que me debía favores. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Morales, soy Carmen. Por favor, no vaya a la policía. Podemos llegar a un arreglo. Le respondí inmediatamente. Carmen, querida, los arreglos se hacen antes de cometer crímenes, no después. Ella respondió rápidamente. Hay cosas que no sabe sobre Rodrigo, cosas que debería saber antes de tomar decisiones. Ahora, eso sí era interesante. ¿Qué tipo de cosas? Escribí. No por mensaje. ¿Podemos encontrarnos mañana? Sola, sin Rodrigo. Considere la oferta. Carmen claramente estaba asustada y dispuesta a traicionar a mi hijo para salvar su propio pellejo. Podría ser una fuente valiosa de información. Cafetería Central, mediodía. ¿Y Carmen? Si esto es una trampa, esa grabación va directa a la policía. No es una trampa. Necesita saber la verdad sobre lo que Rodrigo ha estado planeando. Después de mandar el mensaje, me quedé en la terraza otros 30 minutos, planeando mi estrategia. Si Carmen tenía información adicional sobre los planes de Rodrigo, necesitaba saberlo antes de decidir cómo proceder, porque una cosa estaba clara. Mi hijo había cometido un error garrafal al pensar que podía superarme en astucia, y ahora iba a descubrir exactamente qué tan costoso había sido ese error. Carmen llegó al café 5 minutos tarde, mirando por encima del hombro como si esperara que Rodrigo apareciera en cualquier momento. Se veía diferente sin el maquillaje que la hacía parecer a mí. Más joven, más vulnerable, más culpable. Señora Morales, dijo sentándose frente a mí. Gracias por venir. Habla, le dije sin preámbulos. ¿Qué necesito saber sobre mi hijo que no sepa ya? Carmen jugó con su café nerviosamente. ¿Conoce a Sebastián Herrera? El nombre me sonaba familiar. ¿El prestamista? El usurero, corrigió ella. Rodrigo le debe $200,000. Casi escupo mi café. ¿200,000? Empezó apostando en peleas de gallos, después fueron los caballos, después el póker online. Sebastián le prestó dinero a un interés del 15% mensual. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Mi hijo debía una fortuna que crecía exponencialmente cada mes. ¿Por qué me dices esto? Porque Sebastián no es el tipo de hombre que acepta planes de pago. ¿Le dio a Rodrigo hasta fin de mes para pagar o qué? Carmen se estremeció. Sebastián tiene métodos muy persuasivos para cobrar sus deudas. Ahora entendía la desesperación de mi hijo. No era solo codicia. Era supervivencia. ¿Y tú? ¿Qué ganas en todo esto? Rodrigo me prometió que después de pagar a Sebastián tendríamos suficiente para desaparecer, empezar una nueva vida en otro país. Muy romántico, comenté secamente. ¿Y el plan era que yo simplemente me quedara aquí sin mi dinero mientras ustedes vivían felices para siempre? Carmen no pudo mantener mi mirada. Él dijo que usted tenía otras propiedades, otras cuentas, que no se quedaría desamparada. ¿Sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Qué? Que Rodrigo tiene razón. Sí tengo otras propiedades, otras cuentas. De hecho, los 3 millones que intentó robar representan menos del 30% de mi patrimonio total. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Pero eso no es el punto, continué. El punto es que ni él ni ustedes se molestaron en preguntarme si los ayudaría. Simplemente decidieron robarme. ¿Lo habría ayudado? ¿Con las deudas de juego? Esa era una excelente pregunta. ¿Habría ayudado a Rodrigo si hubiera venido a mí honestamente? ¿Explicado su situación? ¿Pedido ayuda? Nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque eligió el camino del engaño. Carmen asintió miserablemente. Señora Morales, ¿hay alguna manera de arreglar esto? Rodrigo está desesperado. Sebastián... Carmen, la interrumpí. ¿Cuántas otras personas conocen los detalles de este plan? Solo nosotros 3. Rodrigo, Miguel y yo. ¿Estás segura? Sí. Rodrigo fue muy cuidadoso. Dijo que mientras menos gente supiera, mejor. Inteligente. Para ser un criminal, al menos pensó en la seguridad operacional. Carmen me miró confundida. Nada, querida. Simplemente apreciando la ironía de que mi hijo sea mejor planificando crímenes que administrando sus finanzas legales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo.
Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar urgentemente. Le mostré el mensaje a Carmen. ¿Sabe que estás aquí? No, le dije que iba al supermercado. ¿Y él te cree? Rodrigo está muy distraído últimamente. Sebastián lo llamó anoche. El plazo se acortó. ¿Qué quieres decir? Sebastián quiere el dinero en 2 semanas, no a fin de mes. Algo sobre otros prestamistas que están presionando por pagos. Interesante. La presión estaba aumentando, lo que significaba que mi hijo estaría más desesperado y, por lo tanto, más propenso a cometer errores. Carmen, voy a hacerte una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Coopera conmigo completamente. Dime todo lo que sabes, todo lo que han planeado, cada detalle de cómo pensaban ejecutar este fraude. Y yo me aseguro de que no vayas a prisión. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es mi problema, no el tuyo. Carmen pensó durante un largo momento. ¿Qué necesitas saber? Todo, empezando por cómo mi hermano Miguel se involucró en esto. Durante la siguiente hora, Carmen me contó una historia que me hizo entender exactamente qué tipo de conspiración había estado desarrollándose bajo mis narices. Miguel había contactado a Rodrigo 3 meses después del funeral de mi esposo, no para ofrecerle condolencias, sino para preguntarle sobre mi situación financiera. Cuando Rodrigo mencionó las deudas de juego, Miguel vio una oportunidad. El plan había evolucionado durante meses. Primero, Miguel sugirió que Rodrigo me pidiera un préstamo directo. Cuando quedó claro que yo haría demasiadas preguntas sobre para qué necesitaba el dinero, desarrollaron la estrategia del poder legal falso. La idea de usar a Carmen como mi doble había sido de Miguel también. Él había notado el parecido natural cuando Rodrigo la trajo a una reunión familiar y había sugerido entrenarla profesionalmente para imitarme. ¿Miguel pagó por el entrenamiento?, pregunté. Sí, pero como inversión. Esperaba recuperar 5,000 y ganar 1,000,000. ¿Y si el plan fallaba? Miguel dijo que había un plan B. ¿Qué tipo de plan B? Carmen me miró con ojos asustados. Un accidente. Miguel conoce gente que podría hacer que pareciera un accidente. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermano no solo había planeado robarme, había planeado matarme si la primera opción no funcionaba. ¿Rodrigo sabe sobre el plan B? No estoy segura. Miguel habló conmigo a solas al respecto. Dijo que si todo lo demás fallaba, había otras opciones más permanentes. Me explicó que necesitaba que yo entendiera todos los riesgos antes de comprometerme completamente, porque si el plan principal fallaba y él tenía que usar métodos más drásticos, yo tendría que desaparecer también para no ser testigo. Ahora entendía por qué Carmen había querido reunirse conmigo. No era solo miedo a ir a prisión, era miedo a ser cómplice de asesinato. Carmen, dije, mantení mi voz calmada, aunque por dentro sentía una furia fría. ¿Miguel sabe que el plan de ayer falló? Rodrigo le iba a decir hoy en la tarde. ¿A qué hora? A las 5. Siempre se reúnen en el bar El Coyote los miércoles. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Carmen, ¿qué tan rápido puedes hacer las maletas? ¿Por qué? Porque mi querido hermano va a descubrir esta tarde que su plan falló, y algo me dice que va a activar inmediatamente el plan B. Carmen palideció. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras no vamos a hacer nada. Tú vas a desaparecer hasta que esto se resuelva. Yo voy a recordarle a mi familia por qué nunca debieron subestimarme. La expresión en mi cara debe haber sido intimidante, porque Carmen se levantó inmediatamente. ¿A dónde debería ir? Lejos. Y Carmen, si Miguel te contacta, no respondas. Si Rodrigo te pregunta dónde estás, no le digas. Tu vida podría depender de ello. Después de que Carmen se fue, me quedé en el café otros 20 minutos, planeando mi siguiente movimiento. Miguel había cometido un error fatal. Había amenazado con matarme. Eso cambiaba todo. Ahora no se trataba solo de proteger mi dinero. Se trataba de proteger mi vida. Y yo había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor defensa es un ataque devastador. A las 4:30 de la tarde, estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del bar El Coyote, esperando ver llegar a Rodrigo y Miguel. Mi abogado, Diego, había sido muy claro sobre lo que necesitaba hacer: conseguir evidencia de las amenazas de muerte antes de involucrar a la policía. Amenazas financieras son una cosa, me había explicado esa mañana. Amenazas de muerte son un asunto completamente diferente. Con eso, podemos conseguir órdenes de arresto inmediatas. Mi teléfono tenía una aplicación de grabación activada
y un pequeño micrófono inalámbrico escondido en mi bolso. Diego había insistido en que necesitaba respaldo tecnológico si iba a confrontar a personas potencialmente peligrosas. Rodrigo llegó primero, manejando el auto viejo que yo le había ayudado a comprar el año pasado. Qué irónicamente sentimental de mi parte. Miguel apareció 5 minutos después, en una camioneta que definitivamente era demasiado cara para sus medios conocidos. ¿Dinero de Sebastián? Probablemente. Esperé otros 10 minutos antes de entrar al bar. Quería que tuvieran tiempo de empezar su conversación, de relajarse, de hablar libremente. El bar estaba oscuro y lleno de humo, exactamente el tipo de lugar donde uno esperaría que se planearan crímenes. Encontré a Rodrigo y Miguel en una mesa del fondo, sus cabezas juntas en conversación intensa. «Hola, muchachos», dije, apareciendo junto a su mesa como un fantasma vengativo. Ambos se sobresaltaron tan violentamente que Miguel derramó su cerveza. «Elena», Miguel se recuperó primero. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar con mi hermano y mi hijo sobre su pequeño proyecto empresarial». Rodrigo me miró con ojos vidriosos. Había estado bebiendo mucho, lo cual era perfecto. Los borrachos hablan demasiado. «Mamá, no deberías estar aquí». «¿Por qué? ¿Porque podrían lastimarse sentimientos? ¿O porque podrían lastimarme a mí?» Miguel trató de sonar casual. «No sé de qué estás hablando». «Hablo del hecho de que ayer mi hijo y su novia trataron de robar $3 millones de mis cuentas bancarias. Hablo del hecho de que tú financiaste la operación. Y hablo del hecho de que ustedes tienen un plan B si el primer plan fallaba». El silencio que siguió era tan denso que se podría masticar. «Miguel», continué, sentándome en la silla vacía sin invitación, ¿te importaría explicarme exactamente en qué consiste ese plan B? Elena, estás imaginando cosas. ¿Estoy imaginando que planeabas matarme si no podías robarme? Rodrigo se puso pálido. ¿Matarte? ¿De qué estás hablando? Miré a mi hijo con algo que podría haber sido lástima. Rodrigo, tu querido tío no te ha contado todos los detalles del plan, ¿verdad? Miguel se puso tenso. Elena, no sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Carmen me contó todo esta mañana, sobre Sebastián Herrera, sobre las deudas, sobre tu plan de hacer que mi muerte pareciera un accidente. Rodrigo se volvió hacia Miguel con una expresión de horror. ¿Es eso cierto? Rodrigo, no escuches. ¿Es cierto, Miguel? La voz de mi hijo tenía un tono que no había escuchado antes. ¿Traición? Sí, pero también algo más. Comprensión de que había sido usado. Miguel se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Su cara cambió, volviéndose dura, amenazante. Elena, deberías irte a casa y olvidar todo esto, por tu propio bien. ¿Me estás amenazando, Miguel? Te estoy aconsejando, como hermano mayor que planeó asesinarme por dinero. No planeé nada, pero accidentes pasan todos los días, especialmente a mujeres mayores que viven solas. Bingo. Amenaza directa grabada con audio perfecto. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Miguel, ¿qué carajo estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre está interfiriendo con asuntos serios. Sebastián no acepta excusas. Si no tiene su dinero en 2 semanas, va a empezar a lastimar gente, empezando contigo. Entonces consigue el dinero de otra manera. Rodrigo le gritó. No matando a mi madre. ¿De qué otra manera, idiota? Es la única que tiene ese tipo de efectivo disponible. Miguel se volvió hacia mí. Elena, vas a transferir ese dinero voluntariamente o van a pasar cosas malas. A ti, a Rodrigo, a cualquiera que se interponga. Sonreí. Una sonrisa que debe haber sido aterradora, porque Miguel retrocedió involuntariamente. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre tu plan infalible. ¿Qué? Ya llamé a la policía. Su cara se puso del color de la ceniza. ¿Estás mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Saqué mi teléfono y les mostré el registro de llamadas. Detective Ramírez, hace 2 horas. Le expliqué toda la situación. Están esperando mi señal. Miguel se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. Puta vieja. Miguel, lo interrumpí calmadamente. Esa grabación que acabas de hacer del insulto y la amenaza va directa al detective Ramírez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado grabando toda la conversación. Rodrigo me miró con algo que podría haber sido admiración. Mamá, ¿has estado planeando esto todo el tiempo? Hijo, tú heredaste mi inteligencia, pero cometiste el error de pensar que también heredaste mi experiencia.
Yo he estado luchando por sobrevivir desde antes de que nacieras. Miguel sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Por un segundo pensé que era un arma, pero resultó ser un teléfono. «Sebastián», dijo cuando alguien contestó, «tenemos un problema». Eso no me gustó nada. «Miguel», le dije, «cuelga ese teléfono ahora mismo». «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía?» «Ya lo hiciste. Pero Sebastián es más rápido que la policía». Rodrigo me agarró del brazo. «Mamá, tenemos que irnos, ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, 3 hombres entraron al bar. Hombres que claramente no estaban ahí por las bebidas. Miguel sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «Demasiado tarde, Elena. Sebastián quiere conocerte personalmente». Los 3 hombres que entraron al bar no necesitaban presentarse. Sebastián Herrera era exactamente como me lo había imaginado. Bajo, corpulento, con cicatrices que contaban historias que yo no quería conocer. Sus 2 acompañantes eran del tipo que contrata gente para resolver problemas de manera permanente. «Miguel». Sebastián se acercó a nuestra mesa con la confianza de un hombre acostumbrado a que le teman. «¿Quién es la señora?» «La madre de Rodrigo». Miguel respondió nerviosamente. «Elena Morales». «Ah, la famosa doña Elena». Sebastián me estudió como si fuera una mercancía. «La mujer con el dinero que va a solucionar nuestro problema». «Señor Herrera», dije, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. «Creo que hay una confusión». «¿Confusión?», se rió, pero no era un sonido agradable. «Su hijo me debe $200,000. Su hermano me prometió que usted pagaría». «No veo confusión alguna». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Sebastián, mi madre no tiene nada que ver con esto. Yo contraté las deudas». «Siéntate». «Niño». Uno de los acompañantes de Sebastián empujó a Rodrigo de vuelta a su silla. «Los adultos están hablando». Miguel se aclaró la garganta. «Sebastián, Elena está siendo difícil. No quiere cooperar voluntariamente». «Qué pena». Sebastián se sentó sin invitación. «Porque la cooperación voluntaria siempre es más barata que la involuntaria». Miré alrededor del bar. Era temprano en la tarde de un miércoles, así que había pocos clientes. El cantinero estaba al otro lado del local, aparentemente ignorando nuestra conversación. Nadie más parecía notar la tensión en nuestra mesa. «Señor Herrera», dije calmadamente, «¿puedo preguntarle algo?» «Puede preguntar. No prometo responder». «¿Cuántos años lleva usted en este negocio?» Me miró extrañado. 20 años. ¿Por qué? Porque en 20 años seguramente ha aprendido a reconocer diferentes tipos de personas. Los que pagan por miedo, los que pagan por culpa, los que no pueden pagar en absoluto. ¿A dónde va con esto, doña Elena? ¿A que debería preguntarse qué tipo de persona soy yo? Sebastián se reclinó en su silla, estudiándome más detenidamente. «Ilumíneme. Soy el tipo de persona que llama a la policía antes de venir a confrontar a criminales. El tipo de persona que graba conversaciones cuando la amenazan de muerte. El tipo de persona que tiene más recursos de los que ustedes imaginan». La expresión de Sebastián cambió ligeramente. «¿Está diciendo que ya involucró a las autoridades?» «Estoy diciendo que subestimar a una mujer de 54 años ha sido el error más costoso que ustedes han cometido en mucho tiempo». Miguel se puso pálido. «Elena, no hagas esto más difícil de lo necesario». «¿Más difícil para quién? ¿Miguel? ¿Para ti? ¿Para Sebastián?» «Porque para mí se ha vuelto bastante simple». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Explíqueme qué es tan simple». «Simple. Ustedes necesitan $200,000. Yo los tengo, pero quieren tomarlos por la fuerza en lugar de pedirlos como civilizados. ¿Está ofreciendo pagar las deudas de su hijo? Estoy diciendo que todo tiene un precio. La pregunta es si ustedes pueden permitirse pagar el mío». Rodrigo me miró confundido. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Estoy negociando, hijo. Algo que deberías haber hecho hace meses en lugar de planear robarme». Sebastián se rió genuinamente esta vez. «Me gusta usted, doña Elena. Tiene agallas, pero las agallas no pagan deudas». «Tienes razón. Pero la inteligencia sí». Saqué mi teléfono y marqué un número. Sebastián hizo una seña a sus hombres, pero yo levanté la mano. «No es a la policía», dije. «Es a mi banco». El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. «Señor Mendoza, soy Elena Morales. Necesito hacer una transferencia urgente». «Sí, de la cuenta que bloqueamos ayer». «No, 200,000, no 3 millones». «Perfecto.
Envíe la confirmación a este número. Colgué y miré a Sebastián. Listo. En 10 minutos tendrá confirmación de que $200,000 han sido transferidos a la cuenta que me proporcione. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar. ¿Por qué?, preguntó finalmente Sebastián. Porque mi hijo puede ser un idiota que apuesta más de lo que puede pagar, pero sigue siendo mi hijo. Y porque los problemas de dinero se resuelven con dinero, no con violencia. ¿Y el interés acumulado? ¿Cuánto? 50,000. Hecho. Miguel me miraba como si hubiera perdido la razón. Elena, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Perfectamente. Acabo de resolver el problema de Rodrigo y crear uno mucho más grande para ti. ¿Qué quieres decir? Sonreí, pero era una sonrisa que habría hecho retroceder a un tiburón. Quiero decir, hermano querido, que acabas de perder tu oportunidad de ganar $1,000,000. Y ahora tienes que explicarle a Sebastián por qué lo metiste en una conspiración innecesaria de fraude y amenazas de muerte. Sebastián se volvió lentamente hacia Miguel. ¿Es eso cierto? Miguel comenzó a balbucear excusas, pero Sebastián lo interrumpió con un gesto. Doña Elena, parece que mi problema real no era con usted ni con su hijo. Era con su hermano, que me hizo perder tiempo y recursos en un plan estúpido cuando la solución era una simple conversación. Así parece, señor Herrera. Miguel, Sebastián se puso de pie. Usted y yo tenemos que hablar, en privado. La cara de Miguel se puso del color del papel. Sabía exactamente lo que significaba una conversación privada con Sebastián Herrera. Elena, Miguel me agarró del brazo desesperadamente. No puedes dejarme así. ¿Como tú ibas a dejarme a mí? ¿Muerta en un accidente? Era solo una contingencia. Era un plan de asesinato. Sebastián asintió a sus hombres, que se acercaron a Miguel. Esperen, dije. Todos me miraron. Señor Herrera, ¿podemos hacer otro trato? ¿Qué tipo de trato? Miguel me debe una disculpa muy grande, y yo creo en dar segundas oportunidades a la familia. ¿Qué tal si él trabaja para usted hasta pagar los gastos que le causó con este plan innecesario? Sebastián consideró la oferta. ¿Qué tipo de trabajo? Legal. Completamente legal. Tengo entendido que usted también tiene negocios legítimos. Tengo un negocio de construcción. Miguel podría trabajar ahí, pero serían años de trabajo para pagar los daños. Perfecto, dije, mirando a Miguel. ¿Años de trabajo honesto suena mejor que las alternativas? Miguel asintió vigorosamente. Excelente. Sebastián extendió su mano. Doña Elena, ha sido un placer hacer negocios con usted. Le estreché la mano. Lo mismo digo, señor Herrera. Después de que Sebastián y sus hombres se fueran con Miguel, Rodrigo y yo nos quedamos solos en la mesa. Mamá, dijo finalmente, ¿cómo sabías que funcionaría? Porque los hombres como Sebastián entienden el dinero y el respeto. Les demostré que tenía ambos. ¿Me perdonas? ¿Por todo esto? Miré a mi hijo, este hombre que había estado dispuesto a robarme, pero que se había horrorizado al descubrir que Miguel planeaba matarme. Rodrigo, te perdono por ser estúpido, te perdono por apostar, incluso te perdono por planear robarme. Pero nunca más subestimes a tu madre. Y nunca más tomes decisiones sobre mi dinero sin consultarme. ¿Qué pasa ahora? Sonreí, sintiendo una satisfacción profunda que no había sentido en años. Ahora, hijo mío, vas a descubrir qué se siente tener una madre que está 3 pasos adelante de todo el mundo. 2 días después, estaba sentada en la oficina de mi abogado Diego, cuando llegó la llamada que había estado esperando. Elena. Diego colgó el teléfono con una sonrisa. Carmen Aguilar se entregó voluntariamente esta mañana. Quiere testificar contra Miguel a cambio de inmunidad. ¿Y Miguel? Sebastián Herrera lo tiene trabajando 12 horas al día en construcción. Aparentemente, su deuda con él se ha vuelto considerable. ¿Considerable cómo? 50,000 por planear un fraude que no funcionó, más intereses. Miguel va a estar construyendo edificios hasta los 70 años. No pude evitar sonreír. Justicia poética. ¿Y las grabaciones que hice? Son evidencia sólida para cargos criminales contra Miguel si decides proceder. Amenazas de muerte, conspiración para fraude, extorsión. ¿Qué recomiendas? Diego se reclinó en su silla. Legalmente, tienes un caso sólido. Pero Miguel ya está pagando un precio alto trabajando para Sebastián. La decisión es tuya. Pensé en mi hermano, el hombre que una vez me había defendido en el patio de la escuela, que me había enseñado a manejar bicicleta,
que había caminado conmigo al altar cuando papá estaba demasiado enfermo para hacerlo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? ¿Qué? Que si Miguel hubiera venido a mí honestamente, le habría prestado el dinero sin dudarlo. Somos familia. ¿Y ahora? Ahora he aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, ¿puedes venir a casa? Hay alguien aquí que quiere conocerte. ¿Quién? Es complicado. ¿Puedes venir? 1 hora después, estaba tocando la puerta del apartamento que yo había ayudado a pagar. Rodrigo abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Mamá, antes de que entres necesito explicarte algo. ¿Ahora qué, Rodrigo? Carmen se fue, obviamente, pero antes de irse, me contó algo que no sabía. ¿Qué? Que no era la primera vez que Miguel intentaba esto, que había otras personas involucradas en planes similares. Entré al apartamento y vi a una mujer mayor sentada en el sofá. Tenía probablemente 60 años, cabello gris perfectamente peinado, y una expresión que reconocí inmediatamente, la look de alguien que había sido traicionada por su familia. Mamá, dijo Rodrigo, te presento a Esperanza Vargas. Es la señora a la que Miguel intentó estafar antes de dirigirse hacia nosotros. Esperanza se puso de pie y extendió su mano. Señora Morales, he oído mucho sobre usted. Todo bueno, debo añadir. ¿Cómo encontró a Rodrigo? Carmen me contactó. Dijo que usted había detenido a Miguel y pensó que me gustaría saber cómo lo hizo. Nos sentamos y Esperanza me contó su historia. Miguel la había contactado 6 meses antes de acercarse a Rodrigo, pretendiendo ser un consejero financiero. Había ganado su confianza durante semanas, estudiado sus hábitos, sus finanzas, sus vulnerabilidades. ¿Cuánto le robó? $50,000 de mis ahorros de jubilación. Presentó documentos que parecían legítimos, convenció a mi nieto de que era una inversión segura. ¿Su nieto estaba involucrado? No conscientemente. Miguel lo manipuló también. Le prometió comisiones por traerme como cliente. La historia me sonaba dolorosamente familiar. ¿Reportó el fraude? Lo intenté, pero Miguel había cubierto sus huellas muy bien. Los documentos parecían legales, tenía referencias falsas, incluso una oficina temporal que cerró después de tomar mi dinero. ¿Y la policía? Dijeron que era un caso civil, no criminal, que tendría que demandarlo, pero Miguel había desaparecido. Miré a Rodrigo. ¿Por eso Carmen te contactó? ¿Para contar esto? Carmen dijo que Miguel había mencionado otros proyectos similares, que nosotros éramos solo el último en una serie. ¿Cuántos otros? Esperanza sacó una carpeta de su bolso. Después de hablar con Carmen, comencé a investigar. Encontré al menos 5 casos similares en los últimos 3 años. Abrió la carpeta y me mostró páginas de información. Nombres, fechas, cantidades robadas, métodos utilizados. Señora Morales, su hermano, no es solo un estafador ocasional. Es un predador sistemático que se especializa en robar a mujeres mayores de su propia familia y comunidad. Estudié los documentos. Los números eran escalofriantes. Miguel había robado más de $400,000 a lo largo de 3 años. ¿Qué quiere que haga al respecto? Esperanza tiene una propuesta, dijo Rodrigo. Una propuesta interesante. Esperanza me miró directamente a los ojos. Trabajemos juntas para asegurarnos de que Miguel pague por todo lo que ha hecho. No solo a nosotras, sino a todas sus víctimas. ¿Cómo? Usted tiene grabaciones de él confesando. Yo tengo documentos de transacciones fraudulentas. Entre las dos, tenemos evidencia suficiente para un caso criminal sólido. Pero Miguel ya está pagando un precio trabajando para Sebastián. ¿Pagando por qué? ¿Por intentar estafar a una persona más? ¿Qué pasa con todas las otras víctimas que ya robó? Tenía razón. Miguel había estado operando como criminal durante años, y el hecho de que finalmente hubiera sido atrapado en un plan que falló, no borraba todos sus crímenes anteriores. ¿Qué necesitaría de mí? Su testimonio, sus grabaciones, su disposición a presionar cargos criminales. ¿Y usted? Yo proporciono la evidencia de los otros casos, el patrón de comportamiento criminal, la demostración de que esto no fue un error, sino una carrera criminal. Miré a Rodrigo. ¿Qué opinas? Creo que Miguel me utilizó tanto como te utilizó a ti. Me convenció de que eras egoísta por no compartir tu dinero, que merecía ser enseñada una lección. Me manipuló para que lo ayudara a lastimarte. ¿Y ahora?
Ahora creo que la gente como Miguel solo se detiene cuando las consecuencias son lo suficientemente severas como para que no valga la pena continuar. Esperanza asintió. Señora Morales, si no detenemos a Miguel ahora, encontrará otras víctimas, otras familias que destruir. Pensé en las 5 mujeres cuyos nombres estaban en esa carpeta. Mujeres que habían confiado en un hombre que compartía su sangre o su comunidad, que habían perdido sus ahorros, su seguridad, su capacidad de confiar en otros. Esperanza, dije finalmente. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar el caso? Con su cooperación, podríamos presentar cargos la próxima semana. Hágalo. ¿Está segura? Miré la carpeta con las víctimas de Miguel, luego a Rodrigo, luego de vuelta a Esperanza. Completamente segura. Miguel eligió convertirse en predador. Ahora va a descubrir qué se siente ser presa. Una semana después, estaba sentada en el tribunal viendo a Miguel esposado ser llevado ante el juez. Esperanza había sido tan eficiente como había prometido. Con nuestras evidencias combinadas, los fiscales habían construido un caso que incluía 6 cargos de fraude, extorsión, amenazas terroristas y conspiración. Miguel me miró desde la mesa de la defensa con una expresión que mezclaba furia y súplica. Su abogado, claramente abrumado por la evidencia, había tratado de negociar un trato, pero los fiscales no estaban interesados. ¿Su honor? El fiscal principal se puso de pie. El Estado solicita que el acusado permanezca detenido sin fianza. Es un riesgo de fuga demostrado y ha amenazado directamente con violencia contra testigos. El abogado de Miguel objetó débilmente, pero las grabaciones que había hecho en el bar hablaban por sí solas. Fianza denegada, dijo el juez. El acusado permanecerá detenido hasta el juicio. Después de la audiencia, Esperanza y yo nos encontramos en los escalones del tribunal. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Como justicia, respondí honestamente. ¿Sin remordimiento por Miguel? Remordimiento por el hombre que solía ser. Satisfacción por detener al hombre en que se convirtió. Esperanza asintió. Una de las otras víctimas quiere conocerla, Rosa Mendoza. Miguel le robó los ahorros para el tratamiento médico de su esposo. ¿Cuánto? $60,000. Su esposo murió sin poder pagar por la cirugía que podría haberle salvado la vida. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Miguel no solo había robado dinero, había robado vidas. ¿Dónde puedo encontrarla? Esa tarde, Rosa Mendoza resultó ser una mujer de 65 años, con manos desgastadas por el trabajo y ojos que habían llorado demasiado. Nos reunimos en su pequeña casa, donde las fotografías de su difunto esposo cubrían cada superficie disponible. Señora Morales, me dijo mientras me servía café, no puede imaginar lo que significa para mí ver a Miguel arrestado. Cuénteme qué pasó. Miguel se presentó como consejero financiero especializado en inversiones médicas. Dijo que podía triplicar nuestros ahorros en 6 meses, justo a tiempo para la cirugía de Roberto. ¿Y usted le creyó? Tenía documentos, referencias, una oficina elegante, y conocía detalles sobre nuestra situación que solo alguien legítimo podría saber. ¿Cómo obtuvo esos detalles? Más tarde descubrí que había estado preguntando en el vecindario, presentándose como trabajador social. La gente le contó todo willingly. La metodología de Miguel era más sofisticada de lo que había imaginado. No era solo un estafador oportunista, sino un investigador que estudiaba a sus víctimas meticulosamente. ¿Qué pasó después? Firmé los papeles, transferí el dinero. Miguel me dio un certificado de inversión que parecía completamente legítimo. Me dijo que esperara 6 meses y tendríamos $180,000. Y cuando no pudo contactarlo, Rosa se secó los ojos con un pañuelo. Roberto empeoró. Necesitábamos el dinero urgentemente. Cuando fui a la oficina de Miguel, había desaparecido. El edificio dijo que había rentado la oficina por solo 2 meses. ¿Cuánto tiempo después murió Roberto? 3 meses. Los doctores dijeron que si hubiéramos podido pagar la cirugía cuando la recomendaron inicialmente, habría tenido una probabilidad del 80% de sobrevivir. Me quedé en silencio por un momento largo. Miguel no era solo un ladrón, era un asesino por negligencia. Rosa, ¿testificará en el juicio? Absolutamente. Quiero que el jurado escuche sobre Roberto. Quiero que entiendan que Miguel no solo roba dinero, roba vidas. Esa noche, en mi apartamento, reflexioné sobre las últimas semanas. Lo que había comenzado como shock por la traición de Rodrigo
se había convertido en algo mucho más grande. La revelación de que Miguel había estado operando una empresa criminal que había devastado múltiples familias. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿viste las noticias?» «¿Qué noticias?» «Miguel escapó del transporte de prisioneros hace 3 días. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago». «¿Hace 3 días? ¿Por qué no me dijeron antes?» La policía pensaba que lo encontrarían rápidamente, pero ahora están emitiendo una alerta pública. Consideran que puede ser peligroso para los testigos. ¿Dónde estás ahora? En casa. Pero mamá, la policía llamó. Quieren que todos los testigos principales vayan a lugares seguros hasta que lo encuentren. ¿Lugares seguros? Hoteles con seguridad policial. Mamá, Miguel sabe dónde vives. Colgué y inmediatamente comencé a hacer maletas. Si Miguel había escapado, no era por accidente. Era porque tenía un plan. Y algo me decía que ese plan involucraba eliminar a las personas que podían testificar contra él. 20 minutos después, cuando escuché pasos en el pasillo fuera de mi apartamento, supe que Miguel había encontrado mi dirección más rápido de lo que la policía había esperado. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. 3 golpes suaves. Después, la voz de Miguel. «Elena, abre la puerta. Necesitamos hablar». Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. «Elena, sé que estás ahí. Tu auto está en el estacionamiento». Agarré mi teléfono para llamar a la policía, pero la batería estaba casi muerta, apenas un 2%. En el pánico de hacer las maletas, había olvidado cargarlo. Miguel había elegido el momento perfecto para aparecer. «Elena, no voy a lastimarte. Solo quiero que retires los cargos. Podemos arreglar esto como familia». Como familia. La ironía me habría hecho reír si no estuviera aterrorizada. «Miguel», le grité a través de la puerta, «vete ahora, y tal vez la policía sea gentil cuando te encuentren». «La policía no va a encontrarme, hermana. Tengo amigos que saben cómo desaparecer personas, tanto criminales como testigos». Eso sonaba como una amenaza directa. Miré alrededor de mi apartamento buscando opciones. La ventana del dormitorio daba al balcón, que conectaba con el apartamento vecino. Si podía llegar allá. «Elena, voy a contar hasta 10. Si no abres la puerta, la voy a tumbar». 1. Corrí silenciosamente hacia el dormitorio. 2. Abrí la ventana del balcón lo más silenciosamente posible. 3. El balcón del apartamento vecino estaba a solo 2 metros de distancia. Factible, si era lo suficientemente valiente. 4. Pasé una pierna por la ventana. 5. El aire nocturno era frío, pero la adrenalina me mantenía caliente. 6. Con ambas piernas fuera, me agarré del marco de la ventana. 7. Salté. 8. Aterricé en el balcón vecino justo cuando escuché que Miguel rompía mi puerta principal. 9. Toqué urgentemente la ventana del apartamento vecino. Una luz se encendió adentro. 10. Una mujer mayor abrió la cortina y me vio. Sus ojos se agrandaron con shock. «Por favor», susurré urgentemente. «Llame a la policía. Hay un hombre peligroso en mi apartamento». Ella abrió la ventana inmediatamente. «Pase. Rápido». Entré tambaleándome justo cuando escuché a Miguel gritando mi nombre desde mi apartamento. «Soy Dolores», dijo la mujer, cerrando la ventana y corriendo las cortinas. «Ya estoy llamando a la policía». «Gracias». «Soy Elena Morales, del apartamento de al lado». «¿Es su ex esposo?» «Mi hermano, que acaba de escapar de la custodia policial». Dolores me miró con nueva alarma, pero completó la llamada a la policía. «Vienen en camino», me dijo. «¿Qué quiere de usted?» «Quiere que retire los cargos criminales contra él. Ha estado estafando a mujeres mayores durante años». Un golpe fuerte en la puerta de Dolores nos hizo saltar a ambas. «Elena, sé que estás ahí. Vi tu sombra en la ventana». Dolores y yo nos miramos con terror. «Dolores Rodríguez», Miguel gritó. «Apartamento 4B. Abra la puerta o la tumbo también». «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró Dolores. «Porque ha estado investigando este edificio», realicé con horror. «Sabe exactamente dónde vivo, quiénes son mis vecinos, cómo llegar hasta mí». «Señora Rodríguez». La voz de Miguel se volvió falsamente dulce. «Solo necesito hablar con mi hermana. 5 minutos y me voy». «No le crea», le dije a Dolores. «Ha amenazado con matarme antes». Dolores asintió y se puso al teléfono otra vez. «Policía, el hombre está aquí ahora. Está amenazando con tumbar mi puerta». «Elena»,
Miguel golpeó la puerta violentamente. Sal ahora o tumbo esta puerta y lastimo a tu vecina también. Eso fue demasiado. Dolores no tenía nada que ver con esto. Y Miguel la estaba amenazando por ayudarme. Miguel, le grité, déjala en paz. Si quieres hablar conmigo, hablemos. Abre la puerta entonces. Miré a Dolores, quien negó vigorosamente con la cabeza. No en su apartamento, en el pasillo. Solo tú y yo. Hubo una pausa. Elena, no seas estúpida. Abre la maldita puerta. El pasillo o nada, Miguel. Y Dolores se queda segura adentro. Otra pausa más larga. Está bien. Sal al pasillo. Pero si intentas correr, rompo esta puerta y tu vecina paga las consecuencias. Miré a Dolores. Cierre la puerta con seguro en cuanto salga. No la abra para nadie excepto la policía. Elena, no vaya allá afuera. Tengo que hacerlo. Miguel está lo suficientemente desesperado como para lastimar a personas inocentes. Respiré profundamente y abrí la puerta. Miguel estaba parado en el pasillo, y por primera vez desde que era niña me dio miedo verlo. Tenía los ojos inyectados en sangre, ropa sucia del escape, y algo en sus manos que parecía un cuchillo. Hola, hermana. Hola, Miguel. ¿Qué quieres? Quiero que llames a los fiscales mañana y retires todos los cargos. Que les digas que estabas confundida, que malinterpretaste las conversaciones, que fue todo un malentendido. ¿Y si no lo hago? Levantó el cuchillo. Entonces vas a tener un accidente muy desafortunado. Y tu vecina también. Y Rodrigo. Y cualquier otra persona que te haya ayudado. Miguel, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás amenazando con asesinar a tu familia. Ya no son mi familia. Mi familia me habría ayudado cuando necesité dinero. Mi familia no me habría traicionado con la policía. Tu familia no sabía que necesitabas ayuda porque elegiste robar en lugar de pedir. Porque sabía que me dirían que no. Porque siempre han pensado que soy un fracaso. Miguel, nunca pensé que eras un fracaso hasta que intentaste asesinarme. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Miguel se puso tenso. ¿Los llamaste? Dolores los llamó. Maldita sea, Elena, ¿por qué no pudiste simplemente cooperar? Porque cooperar contigo significa traicionar a todas las otras mujeres que robaste. Significa dejar que sigas lastimando gente inocente. Las sirenas se acercaban. Miguel miró hacia las escaleras, luego de vuelta hacia mí. Esto no termina aquí, Elena. Sí termina aquí, Miguel. Una forma u otra. Corrió hacia las escaleras justo cuando las luces de la policía inundaron el edificio desde afuera. Pero mientras lo veía desaparecer, algo me dijo que Miguel tenía razón. Esto no había terminado todavía. 3 horas después, estaba sentada en la estación de policía dando mi declaración cuando el detective Ramírez recibió una llamada que cambió todo. «Señora Morales», me dijo después de colgar, «tengo noticias, buenas y malas. Empecemos con las malas. Miguel no escapó solo, tenía ayuda desde adentro. Me siento... Un guardia fue arrestado por aceptar sobornos. ¿Y las buenas? Lo encontramos. Y cuando lo arrestaron tenía evidencia que va a hacer que el caso contra él sea mucho más sólido. ¿Qué tipo de evidencia? Una laptop con registros detallados de todas sus estafas. Nombres, cantidades, métodos, incluso fotografías de documentos falsificados. También tenía más de $100,000 en efectivo y identificaciones falsas. ¿Por qué tendría algo de eso si estaba huyendo? Porque no estaba huyendo. Estaba preparándose para desaparecer permanentemente después de eliminar a los testigos principales. ¿Eliminar? Usted, Rosa Mendoza, Esperanza Vargas. Tenía sus direcciones, sus rutinas diarias, fotografías tomadas desde distancia. Señora Morales, Miguel había estado planeando asesinar a todos los testigos importantes. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la estación. ¿Está seguro? Completamente. También encontramos contratos con 2 sicarios profesionales. Miguel tenía los recursos y la intención de cometer múltiples asesinatos. ¿De dónde sacó tanto dinero? De sus víctimas. Durante 3 años había estado acumulando no solo para vivir, sino para financiar una fuga permanente si alguna vez fuera descubierto. El detective me mostró páginas impresas de la laptop de Miguel. Era una contabilidad meticulosa de crímenes, fechas, víctimas, cantidades robadas, gastos operacionales. Señora Morales, sin su grabación de las amenazas de muerte, Miguel probablemente habría desaparecido y nunca lo habríamos encontrado.
Su decisión de confrontarlo salvó no solo su vida, sino las vidas de todas sus futuras víctimas. ¿Cuántas víctimas más había en su laptop? Además de las que ya conocíamos, encontramos evidencia de 11 casos adicionales. Miguel ha robado más de $700,000 en total. $700,000 robados a mujeres que confiaron en él. El número era devastador. ¿Qué pasa ahora? Miguel será procesado por 16 cargos de fraude, amenazas terroristas, conspiración para cometer asesinato y posesión de documentos falsificados. Va a pasar el resto de su vida en prisión. 2 semanas después, estaba en mi nuevo apartamento. Había decidido mudarme después de que Miguel rompiera mi puerta, cuando Rodrigo vino a visitarme. «Mamá», me dijo, mirando las cajas todavía sin desempacar, «¿cómo te sientes sobre todo esto?» «¿Sobre qué específicamente?» «Sobre Miguel yendo a prisión de por vida, sobre haber sido instrumental en su arresto. ¿Quieres saber la verdad?» «Siempre. Me siento orgullosa». Rodrigo me miró sorprendido. ¿Orgullosa? Orgullosa de haber protegido a mujeres inocentes. Orgullosa de haber detenido a un predador. Orgullosa de haber demostrado que subestimar a una mujer de 54 años fue el error más costoso que Miguel jamás cometió. ¿No sientes culpa? ¿Remordimiento? Siento tristeza por el hermano que perdí hace años cuando decidió convertirse en criminal. Pero no siento ni un gramo de culpa por detener al depredador en que se convirtió. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Carmen quiere verte. Está en un programa de protección de testigos hasta que termine el juicio, pero quiere disculparse personalmente contigo. ¿Para qué? Ya testificó contra Miguel. Ya cumplió su parte. No es por eso. Dice que tiene información sobre algo que Miguel mencionó mientras planeaban el robo original. ¿Qué tipo de información? Sobre otros miembros de la familia. Dice que Miguel tenía una lista de objetivos futuros y que tú eras solo el primero. Eso me congeló la sangre. ¿Otros miembros de la familia? Prima Rosa, tía Patricia, incluso la abuela antes de que muriera. Carmen dice que Miguel había estado estudiando las finanzas de toda la familia durante años. Esa revelación cambió todo. Miguel no había sido solo un estafador oportunista. Había sido un predador familiar sistemático que había estado cazando a sus propios parientes como si fueran presas. ¿Dónde puedo encontrar a Carmen? Una semana después, en una casa segura del FBI, Carmen me contó la historia completa. Miguel había mantenido archivos sobre cada miembro de la familia con activos significativos, planes detallados sobre cómo acercarse a cada uno, qué vulnerabilidades explotar, qué métodos de manipulación usar. Señora Morales, me dijo Carmen, usted no fue la primera víctima de Miguel, fue solo la primera en detenerlo. ¿Cómo sabes tanto sobre sus operaciones anteriores? Porque Miguel me mostró sus casos de éxito para convencerme de que el plan funcionaría. Tenía fotografías, documentos, incluso videos de algunas de sus víctimas. Estaba orgulloso de su trabajo y quería demostrarme que era un profesional. ¿Qué quieres decir? La abuela. Miguel le convenció de cambiar su testamento 2 meses antes de morir. En lugar de distribuir su herencia entre todos los nietos igualmente, le dejó todo a él. La abuela murió de muerte natural. ¿Estás segura? Porque Miguel tenía notas sobre sus medicamentos, su rutina médica, cuándo tomaba qué pastillas. La implicación me dejó sin palabras. Miguel posiblemente había estado envenenando gradualmente a nuestra abuela. ¿Tiene evidencia de esto? En la laptop que confiscó la policía. Pero pensé que usted debería saberlo directamente de mí. Esa noche, llamé al detective Ramírez. Detective, necesito que revise la laptop de Miguel nuevamente. Específicamente, busque información sobre la muerte de Esperanza Morales, nuestra abuela, hace 2 años. ¿Sospecha que fue asesinato? Sospecho que Miguel ha estado matando miembros de la familia durante años, y yo fui solo la que se dio cuenta a tiempo. 3 meses después, en el juicio de Miguel, fui la testigo principal en un caso que se había expandido para incluir cargos de asesinato premeditado de nuestra abuela. Cuando me levanté para testificar, miré directamente a mi hermano por primera vez desde su arresto. Ya no veía al niño que había jugado conmigo en el patio. Veía a un asesino serial que había usado los lazos familiares como armas para destruir a las personas que más deberían haber podido confiar en él. «Señora Morales», me preguntó el fiscal, ¿cree que su hermano habría continuado lastimando gente si no hubiera sido detenido? «No lo creo», respondí con voz clara. «Lo sé.
porque Miguel me dijo personalmente que tenía planes para otros miembros de la familia, porque vi sus archivos, sus métodos, su total falta de remordimiento por el daño que había causado. ¿Qué quiere que le pase a Miguel Morales? Quiero que pase el resto de su vida en prisión, donde nunca más pueda lastimar a una familia que confía en él. 2 horas después, el jurado regresó con un veredicto de culpable en todos los cargos. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa noche, en mi nuevo apartamento, seguro, hermoso, pagado completamente con mi propio dinero, me serví una copa de vino y salí al balcón. La vista de la ciudad era espectacular. Desde aquí arriba, todo parecía posible. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Libre», respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, completamente libre. ¿De Miguel? De Miguel, de la culpa familiar, de la idea de que tengo que tolerar traición solo porque viene de familia. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré la ciudad extendida debajo de mí, llena de posibilidades. Ahora, hijo mío, voy a vivir exactamente la vida que quiero vivir, con las personas que me respetan, haciendo las cosas que me dan alegría y protegiendo a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. ¿Cómo qué? Sonreí pensando en Rosa Mendoza, en Esperanza Vargas, en todas las mujeres que Miguel había lastimado. Como convertirme en la peor pesadilla de cualquier criminal que piense que las mujeres mayores son víctimas fáciles. Y mientras colgaba el teléfono y observaba las luces de la ciudad, supe con absoluta certeza que Elena Morales, la mujer que había sido subestimada por última vez, estaba recién comenzando su historia más importante.